En este video vamos a trabajar con la probabilidad. Vamos a ver de qué se trata y trabajando principalmente con uno de los problemas más comunes que existen en la rama de esta de las matemáticas, que es el problema de la moneda. Imaginamos que tenemos una moneda con su cara y seca o con su cara y sello. Nosotros vamos a llamar a la parte del número sello, representándolo con una letra S, para poder diferenciarla de la cara, que la vamos a identificar con una letra C. El problema de la moneda es muy simple y dice algo así como que al tirar una moneda al aire, ¿qué probabilidades hay o qué probabilidad tengo o qué probabilidad hay de que salga cara? Es decir, tiramos una moneda, esta va a girar en el aire, ¿y qué probabilidad va a haber de que al caer sea cara? Yo les pregunto esto, ustedes qué piensan, y probablemente su respuesta sea la correcta. Sin embargo, vamos a analizarlo desde el punto de vista matemático. ¿Cómo se analiza esta probabilidad matemáticamente? Es muy sencillo. En primer lugar, vamos a tener en cuenta los casos posibles. ¿Y a qué me refiero con estos casos posibles? Es decir, si yo tiro una moneda al aire, ¿qué cosas pueden suceder? Bueno, las cosas que pueden suceder es que caiga cara o que caiga sello. Estos son los dos casos posibles. Fíjense que son dos casos posibles y solo dos. Y otra cuestión que vamos a tener en cuenta son los casos favorables. Y los casos favorables son los que a mí me convienen, o por así decirlo, los que necesito que sean. En este caso necesitamos que caiga cara la moneda. Entonces, los casos favorables, o en este caso es el caso favorable, y va a ser que salga cara. El único caso favorable que vamos a tener es que sea una cara. Entonces tenemos un caso favorable y dos casos posibles. Y esto lo vamos a trabajar de la siguiente manera. En una fracción vamos a colocar los casos favorables y debajo o en el denominador vamos a colocar los casos posibles. Y de esta forma lo que vamos a averiguar es la probabilidad de que salga cara. Y esta probabilidad se representa así, la P de probabilidad y la C, en este caso, de cara. Esta fracción es muy sencilla, los casos favorables son solo uno y los casos posibles son dos. Es decir, que la probabilidad de que salga cara es 1/2 o 0,5 o también 50%. Es decir, que tenemos un 50% de probabilidades de que salgan caras. Un 50% que nos está diciendo algo más, que la probabilidad de que salga sello es también justamente 50%, porque tenemos solo dos casos posibles. Entonces, si uno de esos casos nos entrega el 50%, el otro caso seguramente va a ser un 50%. Jamás va a poder ser más ni menos, porque tenemos que llegar al 100%. Si tenemos 50 más 50%, tenemos el 100% de los casos posibles. Veamos otro problema como para poder terminar de comprender esto. Supongamos que yo pienso un número del 1 al 5. 4 y 5. Y ustedes tendrían que elegirlo. ¿Qué preferirían elegir? ¿Un número par o un número
impar. ¿Qué preferirían elegir y por qué? Lo que probablemente elijan, lo que posiblemente elijan, es algún número impar, porque hay más números impares. Tengo 3 números impares y solo 2 números pares. Entonces veamos qué probabilidad hay de que el número que yo haya elegido sea impar. Primero colocamos los casos favorables. Y debajo vamos a colocar los casos posibles. Esto me va a dar una fracción que los casos favorables son 3 y los casos posibles son 5. En cambio, fíjense qué sucede con la probabilidad de que esto sea par, de que el número que yo haya elegido sea par. Los casos favorables van a ser solo 2 y los casos posibles van a ser 5. ¿Y qué porcentajes me entregan ambos valores? En primer lugar, en el caso de la probabilidad de que sea impar, me entrega una posibilidad o una probabilidad del 60%. Es decir, que hay 60% de probabilidades de que el número que yo haya elegido sea impar. En cambio, de que sea par, tengo un 40% de probabilidades solamente. Y es por eso que uno, al tener este problema enfrente, se inclina por elegir los números impares, porque tenemos más probabilidades de acertar, dejando atrás entonces a los números pares. Y para estas cuestiones, o de esta forma, es que se utiliza la probabilidad.